El viernes 15 de mayo se realizó un encuentro virtual de instituciones del sistema científico-tecnológico, instituciones públicas y actores del sistema sociopolítico productivo, convocado por el CCT CONICET Patagonia Norte, para compartir las distintas acciones y propuestas que se llevan adelante en torno a la emergencia por la pandemia de COVID-19. La doctora Ana Franchi, presidenta del CONICET, abrió el encuentro y expresó: tuvo que ser esta pandemia la que demostrara eso, demostrar hacia afuera que tenemos una comunidad científica que puede responder a problemas, que la Argentina entre entre los 7 u 8 países que pueden desarrollar kit de diagnóstico, no es nada menor, hasta a los que están trabajando en posibles terapéuticas, a los que están ayudando, participando en desarrollos tecnológicos, tanto de máscaras como de respiradores, etcétera, a la gran comunidad de las cientistas sociales que están estudiando y viendo cómo esta pandemia, toda la etapa de aislamiento va a impactar en la realidad socioeconómica, a los físicos, los matemáticos, los epidemiólogos que están viendo la modelización de esta pandemia, a la gente estudiosa de medio ambiente que ahora está viendo qué está pasando con el medio ambiente. Bueno, todos se pusieron a trabajar, dejaron sus investigaciones específicas y salieron a resolver un problema muy grave para nuestra sociedad. Creo que demostramos hacia la sociedad, pero también nos demostramos a nosotros mismos que podemos hacer eso. La ciencia argentina es una ciencia de mucha importancia a nivel, obviamente, latinoamericano, pero también en el mundo, pero quizá nosotros no apreciamos, y hablo de nosotros desde el CONICET cuando evaluamos ingresos, promociones, etcétera, a los becarios, becarias, investigadores, investigadoras que se ponen a resolver un problema. Les decimos, si nosotros hacia afuera podemos hacer esto o aquello, y cuando se lo evaluamos le decimos, uy, no publicaste. Eso es algo que ya lo veníamos viendo en diciembre cuando asumimos, fue muy poquito el tiempo sin pandemia, muy cortito, pero ahora claramente esto se ha puesto en juego. Nosotros en este llamado a ingresos que se publicó esta semana, creo, estamos pidiéndole a los jóvenes que hablen de sus 5 mejores logros, y hablando de un logro que no puede ser solo un paper, sino puede ser un desarrollo tecnológico, puede ser su participación en el desarrollo de una política pública, muchos otros, porque pensamos que las trayectorias científicas no necesariamente son las tradicionales, la tradicional de la publicación, de la formación de recursos humanos, siendo esa valiosísima y no dejándola de lado para nada, pero existen otras trayectorias. Estamos pensando en un CONICET hacia por lo menos la mitad del siglo XXI, y ese CONICET tiene que estar de acuerdo con el desarrollo de un país, de acuerdo con los cambios que van a producir seguramente las consecuencias de estas pandemias y otros cambios que ya venían ocurriendo y que quizás esta pandemia los aceleró. Entonces, yo estoy, no diría feliz porque estamos en una situación muy grave, pero muy orgullosa de nuestra comunidad que supo responder, que quiere responder, de todos, y especialmente de los jóvenes que están ansiosos en trabajar en esto, la rápida respuesta de todos y en todos los lugares del país. A mí, como investigadora de hace muchos años, como presidenta del CONICET, me pone muy orgullosa que hayamos podido hacerlo, y que esto, yo creo que esto no es en vano, que nos hace repensar muchas cosas hacia adentro de la comunidad y hacia afuera. Bueno, nuevamente gracias por dejarme participar y encantada de escucharlos. Fueron diversos los proyectos que se compartieron y que evidencian las capacidades del sistema científico-tecnológico local y sus acciones concretas en estos tiempos de pandemia. Yo siempre me he dedicado a asesorar a la justicia, y lo que van a ver es que las metodologías son extremadamente simples, aunque la matemática sea más o menos complicada. Chicos y Grandes en Casa consta de un conjunto integrado de comunicaciones breves para escuchar, mirar y oler, que se publican varios días en la semana en nuestras redes sociales y página web. Básicamente el objetivo es construir herramientas para la toma de decisiones a partir del análisis en tiempo real de la pandemia en Bariloche.
Tuvimos la oportunidad de proveer asistencia técnica al Ministerio de Gobierno de la provincia de Río Negro, que solicitó un informe técnico sobre el uso de barbijos caseros comunitarios. Es un trabajo interno dentro del instituto para inducir propuestas, ideas, iniciativas, y eso generó una gran lista de cuestiones que fuimos abordando en conjunto, se formaron grupos. Les voy a contar dos de los proyectos en los cuales estoy participando. Uno es el de producción de alcohol etílico en Patagonia Norte para uso en la elaboración y provisión local de sanitizante. Aprendimos mucho sobre radiación ultravioleta UVC de efecto germicida. Si alguien necesita ayuda, le podemos dar información. Segundo, desarrollamos un proyecto en conjunto con INVAP, que tenemos la ingeniería básica y de detalle avanzada. Es un irradiador portátil. Entonces la idea es producir, generar un elemento de protección personal dedicado al personal de la salud, que sea una primera barrera contra las proyecciones directas. Esto es lo que se habla cuando un paciente o una persona común habla, estornuda, tose, se generan microgotitas, que es lo que transmite, es el vector que lleva el virus hacia la persona que está enfrente, que cubre la cara completa, que es una protección respiratoria, ya que todo el aire que entra pasa a través de un filtro de partículas, que puede ser reesterilizable muchas veces para ser usado ya sea por la misma persona o por diferentes personas, y sea muy fácil de sacar para minimizar la contaminación que se produce cuando alguien se saca el barbijo y se saca las antiparras, y entonces parte de la cara que estaba descubierta puede contaminarse. Bueno, la idea es que tuvimos demanda al comienzo de todo esto por una consulta personal, en principio, de la posibilidad de que pudiéramos fabricar alcohol en gel, así de sencillito, para poder entregar en comedores y los lugares donde todavía había movimiento de gente por necesidades, obviamente, de las poblaciones más vulnerables que necesitaban acceder a los módulos de comida que iban siendo entregados. Entonces la idea es esta, nos llegó desde el Hospital Zonal, desde la zona de salud, al principio de esta pandemia, que hay un problema de aislación en la gente, que hace falta respiradores y máscaras, que ya han pasado la parte de las máscaras. Lo que se está logrando con el tema de los nanobarbijos es un procesamiento del conocimiento en términos de paso a paso para poder lograr un pensamiento y ver si esta idea, con esta hipótesis, se concreta en un primer momento como prueba de concepto a nivel del coronavirus canino. Nosotros estamos colaborando con el proyecto que dirige la doctora Laura Steren, sobre gabinetes de bioseguridad para pacientes infectocontagiosos, las cuales incluyen sistemas de germicidas de esterilización con utilización de UV, y bueno, ahí se presenta, digamos, algunos desafíos y consultas interesantes. Así que simplemente para comentar, bueno, que seguramente reforzaremos la vinculación o la comunicación con el grupo que está trabajando en IPATEC sobre el tema. Proponemos desarrollar un espacio, una plataforma digital para que productores familiares, campesinos indígenas, de productos, ofrezcan esos productos a la población en mercados de cercanía. El IFAB es un instituto de doble dependencia entre INTA y CONICET, que fue creado hace 2 años. Pusimos a disposición los laboratorios de sanidad animal para hacer diagnóstico del COVID. Se generó mucho material de comunicación para acercar a los productores en estas situaciones, por radiales, charlas virtuales, etcétera, para acompañarlos. Bueno, todo el programa Semilla de ProHuerta también estuvo muy activo en ese sentido. Y estamos generando propuestas y proyectos para promover y fortalecer los procesos para la producción y comercialización de alimentos locales en mercados de proximidad. Quería comentar que un poco en la línea del proyecto que está dentro del IRNAD, muy bien presentado junto con el de Mauro Sarasola, dentro de Fundación Bariloche recibimos una solicitud de la municipalidad de aquí de Bariloche para acercar algunas ideas vinculadas con este tema de productores de pequeña y baja escala y ver de qué manera fomentar el intercambio entre productor-consumidor. Me parece que va bastante en línea la ficha de proyecto que enviamos nosotros a la municipalidad
con estas dos iniciativas. Así que nos vamos a estar comunicando tanto con el IRNAD como con el INTA para ver cómo tratar de generar sinergias entre estas ideas. Muchas gracias. Voy a contar un poco acerca de la determinación de la parte diagnóstica de COVID-19. Bueno, yo tenía que presentarle un poco cómo salíamos de la cuarentena y algunos datos que le voy a dar que creo que vale la pena tener en cuenta. Yo creo que hay aquí dos aspectos. Uno es que ha sido no fácil, por lo menos en el sector académico, que es el que más me involucra, el paso de lo presencial a lo virtual. Lo que hicimos nosotros, como son los métodos de desinfección externos, por todos lados lo implementaron, lo hicimos en contacto también con el municipio y el objetivo fue generar puestos de trabajo a nivel local. Si bien tengo la suerte de participar de hace algunos años en pequeños proyectos de investigación, estar metida en este tipo de presentaciones me llena de satisfacción, porque a veces pareciera que donde trabajamos y por donde va la ciencia están bastante distanciadas, y me parece que por ahí un poco esto que hablaba uno de los compañeros recién de que falta entre los grupos de investigadores la comunicación, eso también nos pasa a puerta dentro de las instituciones públicas y en este momento las de salud, donde a veces nos falta mucho, nos pasa por arriba, en este caso la pandemia, pero a veces otras líneas de laburo que hacen que no sepamos mucho qué está haciendo el de al lado, y probablemente más de uno de nuestros compañeros están asesorándolos a ustedes o ustedes los han asesorado en muchas de las tomas de decisiones que han pasado. Y que todos podamos seguir encontrándonos en los espacios de trabajo, porque nos necesitamos, que ciencia y trabajos de la salud en este caso nos acerquemos. Es un golazo, como dicen todas las publicidades que están de moda hoy, porque no hay fútbol. El objetivo que se tuvo desde el CCT Patagonia Norte fue poner la mesa. Las características que tiene en esta región CONICET es que todas las unidades ejecutoras son unidades ejecutoras mixtas. Además tenemos un 40% de investigadores que están en interacción sin ninguna unidad ejecutora, es decir, hay muchos de los proyectos que yo les expliqué que habíamos puesto simplemente los que habían pasado por CCT, pero sabemos que existen muchísimos más. Me emociona la existencia de todas estas cosas porque es una clara demostración de que desde los grupos de investigación están dispuestos a trabajar en conjunto y que lo han hecho. Estas historias de la interdisciplina no es una teoría. Si ustedes se han fijado, en casi todos los proyectos, por más duros que parezcan, siempre se trató de ver cómo se comunicaba, de contactarse con alguien que supiera de la parte social, que supiera de la parte de cómo explicarle al otro. Nada, realmente es muy bueno. Creo que hay muchas cosas que han salido acá, que es la toma hacia las organizaciones de las instituciones de ciencia y técnica en cuanto a nuestra capacidad de trabajar en conjunto, de bajar barreras, de ponernos de acuerdo, nada, si quieren, ese es el desafío. Yo creo que la mesa sigue puesta. La idea es que la mesa la puede volver a convocar el CONICET a través del CCT Patagonia Norte, porque es lo que se planteó como modelo desde hace unos años dentro del directorio del CONICET, pero la realidad es que la mesa la puede servir cualquiera y estamos todos dispuestos a poder volvernos a sentar. El punto es, nada, mantener abierta la mesa y agradezco básicamente a todos.